Dios les bendiga. Continuamos con el Evangelio según Mateo y hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Bueno, solamente los versículos 1 y 2. Vamos a estudiar lo que es la introducción al Sermón del Monte. El más grande de los sermones de todos los tiempos, instrucción espiritual y escritural dado por el Maestro de maestros y príncipe de los predicadores, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, a quien sea honra, gloria, poder, majestad por los siglos de los siglos. Este capítulo con los dos siguientes, es decir, el capítulo 5, 6 y 7, forman el Sermón del Monte. Este es el más extenso y completo mensaje registrado por las Escrituras dado por Jesús. Una montaña en Galilea se convierte en un púlpito para Jesucristo. Ahí vamos a ver los destinatarios. Los primeros destinatarios fueron sus discípulos. Luego de su elección, el contenido central como las bienaventuranzas y el llamado a ser sal y luz. Describe cómo debe ser la vida de un discípulo. La multitud estaba allí oyendo de cerca y el impacto final del discurso alcanzó a todos los espectadores presentes en el monte. Entonces, los primeros destinatarios fueron los discípulos, pero luego vamos a ver que también las multitudes estaban pendientes de ese mensaje dado por Jesús. Vamos a ver en este momento qué no es el Sermón del Monte. Antes de ver de qué se trata, vamos a ver qué no es. Primero, no es el Evangelio en su totalidad. Es decir, que necesitamos de todas las Escrituras para conocer bien cuál es el Evangelio totalmente. Segundo, no es un conjunto de reglas para ser salvos. Es decir, no es el camino de la salvación. No enseña cómo un pecador obtiene la vida eterna o la justificación. Sí, porque podemos pensar de que si no cumplimos con todo lo que nos dice allí, entonces no vamos a ser salvos. Recordemos que la salvación es solamente por gracia. Eso nos lo describe el apóstol Pablo en el libro de Efesios, donde nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el libro de Santiago nos dice que nosotros debemos hacer buenas obras. Y por supuesto, en el libro de Efesios también lo dice. Incluso nos dice que fuimos creados para buenas obras, que de antemano el Señor preparó unas obras para que nosotros andemos en ellas. Es decir, que la salvación no es por obras, pero es una consecuencia de haber sido salvos. Aquella persona que es salva por gracia debe manifestar las buenas obras. Entonces somos salvos no por obras, pero sí para buenas obras. Pero entonces el Sermón del Monte, como decía, no es un conjunto de reglas o una serie de pasos que debemos ir escalando para poder llegar al reino de los cielos. Eso debe de quedar claro en nosotros, porque recordemos que por la ley, por las obras, nadie puede ser salvo. Solamente la salvación es un regalo que Cristo nos ofrece. Tercero, no es una lista superficial de normas externas. No se limita a prohibir actos físicos, como por ejemplo matar, robar, adulterar, sino que va a la raíz, ¿sí? Va a la raíz al juzgar las intenciones del pensamiento y del corazón, como por ejemplo la ira, el resentimiento, los malos deseos. Cuarto, no es un plan político o social. Jesús no diseñó un sistema de gobierno terrenal, leyes civiles o una constitución para un estado humano. Entonces, tengamos en cuenta todo esto para tener en cuenta que no es el Sermón del Monte. Ahora sí vamos a ver qué es el Sermón del Monte. Primero, es un sermón completo
Es decir, en su conjunto forma una unidad. O sea, no podemos separar, tomar un versículo por aparte, sino que debemos de saber de que todo es una unidad en sí mismo. Es decir, no podemos sacar textos de contextos, tenemos que tener todo el contexto para poder saber bien de qué se trata. Segundo, es el manual de enseñanzas, leyes morales y éticas del reino. Describe cómo debe ser el interior, la actitud y el corazón de un creyente. Por ejemplo, ¿cuáles actitudes debe tener un creyente? La humildad, la misericordia, la sensibilidad. Sí, debemos ser sensibles ante el dolor, debemos de ser compasivos, misericordiosos. Todo esto es un manual que nos enseña acerca de nuestra conducta, acerca de nuestro comportamiento. Tercero, un llamado a la autenticidad. Pide que las obras se hagan de corazón y no con hipocresía. O sea que todo lo que hagamos debe salir del corazón y no para ser vistos por los demás, porque el Señor siempre atacaba eso, ¿no? Solamente mostrar como una fachada, una cara, o querer mostrar a otros, por ejemplo, que cuando se ayuna, cuando se ora, cuando se da una ofrenda, cuando se da algo que todos deben ver para poder que sea o sea, para cuando nosotros damos algo para que sea visto, no, entonces si doy en secreto, entonces nadie me va a aplaudir, nadie me va a felicitar. Y esto no es lo que desea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que ve en lo secreto y el Señor es el que recompensa en público. Entonces es importante comprender todas esas cosas que el Señor nos enseñó. Su mensaje central es el reino de los cielos. Aquí vamos a ver en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, que acerca del reino, el reino de los cielos. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, primero recordemos que el reino de los cielos aparece en Mateo y en otros evangelios aparece como reino de Dios y se refiere exactamente a lo mismo. Solamente que como Mateo, recordemos, va escrito para los judíos, ellos por respeto, por reverencia, no mencionaban el nombre sagrado, pero se trata de lo mismo. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es el gobierno o la soberanía de Dios. Ya actúa en el mundo, siempre ha existido, pero tendrá un cumplimiento total al final de los tiempos. Nosotros sabemos que cuando vino Jesús, ciertamente que el reino de los cielos o el reino de Dios ya llegó a la tierra, está en la tierra. El evangelio mismo es el reino de los cielos, pero no está en plenitud todavía. Todavía no podemos decir que el Señor gobierna sobre todo. O sea, el Señor sí es soberano sobre todo, pero lo que quiero decir es que los reinos de este mundo fueron perdidos por el hombre. El hombre al pecar entregó lo que el Señor le había dado para que el hombre fuera digamos así, el gobernante en la tierra. O sea que aunque el hombre sigue siendo Señor de la creación, digámoslo así, en cuanto a los animales, a todo el Señor puso para que se sujetaran bajo el hombre, pero el hombre al pecar entregó ese dominio, lo entregó en manos de Satanás, y la Biblia lo llama que es el príncipe de este mundo. Entonces, ¿quién gobierna en este mundo actualmente? El sistema mundial está dirigido no por cristianos, no por creyentes, sino que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, a eso se refiere que el reino de los cielos no está todavía en plenitud en la tierra. Llegará un momento, y en el libro de Apocalipsis podemos leer que dice que los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo. Dice allí, llegará un momento donde todo le va a ser dado. Y en el Salmo 2 nos dice acerca del Padre: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Está hablando del Señor Jesús, del reino. Y el reino de Dios o reino de los cielos no se limita solamente a un periodo milenial, no se limita solamente a 1000 años, aunque sí, ciertamente eso es parte del reino del gobierno, pero recordemos que el reino del Señor es eterno, es por siempre. Solamente el periodo de 1000 años es una muestra del reinado general del Señor aquí en la tierra, pero el Señor es rey soberano por los siglos de los siglos. Su reino nunca, pero nunca va a tener fin. Bueno, también podemos decir que Jesús lo comparó a un tesoro muy valioso, por el que vale la pena dejar todo lo demás con tal de poseerlo. ¿Sí recuerdan eso? Que el reino de los cielos es semejante a una perla de mucho valor, que si usted encontrara una perla, por ejemplo, en su casa o en cualquier terreno que no sea suyo más bien, y usted lo encuentra, ¿usted qué hace? Usted vende lo que tiene, usted averigua cuánto vale ese terreno. ¿Por qué? Porque sabe que ese terreno contiene algo muy valioso para usted. Entonces usted hace lo imposible, así sea un préstamo, lo que sea, con tal de ser dueño de ese terreno, de ese lote. ¿Por qué? Porque usted sabe el valor incalculable que hay allí. Asimismo compara el Señor al reino de los cielos, que si alguien sabe y conoce de él, deja todo. Sí, es como, no me importa, pongo en un segundo plano las demás cosas, las cosas pasajeras, aún la familia. Sí, que hay mucha gente que incluso a su familia la tienen por encima de Dios. No podemos hacer eso. Sabemos que nuestra familia es muy valiosa, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, hermanos, o sea, todos son muy valiosos y los amamos muchos, pero ellos no están por encima de Dios, no están por encima del reino de Dios y su justicia. Este reino habla de la autoridad espiritual sobre la creación y los seres humanos. ¿Cómo se entra al reino? A través de Cristo, mediante el nuevo nacimiento. Ya vamos a recordar allí acerca de Nicodemo, cuando le dice cómo ha de hacer un hombre viejo cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de la madre. El Señor Jesús le dijo, no es así, no se trata de eso, sino es nacer del agua y del Espíritu. De eso se trata el reino de Dios. Entonces, ¿cómo entramos al reino? A través de Cristo, mediante el nuevo nacimiento. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en su primera venida Cristo no vino a reinar. El Señor dijo que su reino no era de este mundo, sino que en su primera venida Cristo vino a redimir. Primero que todo, redimir del pecado. Eso es lo que le interesa a Cristo ahora, que seamos redimidos, perdonados, limpios nuestros pecados, que ya vendrá tiempo para gobierno, ya vendrá tiempo de reinar, de gobernar, porque además el Señor dijo en el libro de Apocalipsis, lo dice, que Él nos dio un reino de sacerdotes. Eso es lo que el Señor ha prometido para todos los que amamos, para los que le servimos a Él. Nos dio un reino, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es maravilloso saber esto, que nosotros somos parte de ese reino, somos embajadores de Cristo en la tierra. Entonces nosotros somos de reino, pero mire que vamos a ver que mucha gente confunde el reino de Dios con la prosperidad económica. O sea, tú eres de reino, si tú tienes una casa, un buen carro, y tú viajas en avión y te hospedas en los mejores hoteles, eso quiere decir que tú eres de reino. Muchos podrían decir eso, pero no es así. Vemos que la palabra de Dios, al contrario, en las bienaventuranzas, por ejemplo, menciona: bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, ¿sí? Los misericordiosos. No nos habla nunca que los bienaventurados, que los felices son los que poseen cosas materiales, porque siempre se asocia el reino, y está mal asociar el reino de Dios a riquezas temporales. ¿Por qué? Porque esas cosas son pasajeras. Las cosas que podamos conseguir aquí, eso es pasajero, eso va a ser quemado. El final de todo eso va a ser consumido. Lo eterno
Las bendiciones espirituales con las cuales el Señor nos bendijo. Allá en el libro de Efesios nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces son espirituales las bendiciones. ¿Por qué? Porque es más importante lo espiritual. Es más, ¿por qué? Porque lo que vemos, las cosas materiales, fueron hechas de lo que no se ve. Entonces la importancia de saber esas bendiciones reales, espirituales, que comienzan en la paz, en el corazón, que comienzan con el gozo en nuestro corazón. Mire que Colombia atravesó recientemente por un terremoto. ¿Y qué pasó? Mucha gente perdió todo lo que tenía, apartamentos lujosos. En la ciudad de Cali fueron afectados, los más afectados fueron en estratos 4 y 5. Personas de dinero que perdieron su casa, perdieron sus apartamentos, sus carros, quedaron bajo los escombros, incluso muchos perdieron sus vidas debajo de lo que tanto tal vez anhelaban y añoraban. Y tal vez se gloriaban de esas cosas que tenían. ¿Qué nos da a entender esto? De que nosotros, la paz verdadera no se negocia. Las bendiciones espirituales no se cambian por cosas materiales, porque lo material no deja de ser pasajero, no deja de ser temporal. Este es un llamado además para que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y también dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es maravilloso saber esto, de que para ser ciudadano del reino debemos despojarnos de las cosas temporales en nuestro corazón. No quiere decir que nos despreocupemos, que no trabajemos, no, eso no quiere decir. Debemos superarnos, estudiar, trabajar, y sí, el Señor quiere también económicamente, quiere que estemos prosperados, pero que eso no ocupe el primer lugar en nuestra vida, que no pongamos nuestra mirada en esas cosas temporales. Bien, ahora sí, continuamos, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres, perdón, vamos a dejar hasta ahí nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el versículo 3 ya pertenece a las bienaventuranzas, pero ese lo vamos a dejar para luego. Solamente vamos a estudiar versículo 1 y 2, y lo repito: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces allí vamos a quedar hasta hoy. Dice, ¿cuál multitud? Ahí nos está hablando de una multitud. Si ustedes recuerdan lo que vimos allá en el capítulo 4, cuando Jesús principia su ministerio, ahí en Mateo, nos hablaba que mucha gente le seguía a Jesús. Mucha gente le seguía, ¿de dónde? De diferentes lugares, de Siria, que la fama del Señor se extendía, y mucha gente empezó a seguirlo. Dice que gente de Jerusalén, gente de Galilea, de Decápolis, al otro lado del Jordán, ¿sí? O sea, de todos estos lugares la fama del Señor Jesús se extendió. ¿Por qué? Porque le hizo muchas sanidades, muchos milagros, libertaba endemoniados, muchas cosas, y además enseñaba, predicaba en las sinagogas. Entonces, él fue adquiriendo una fama, y la gente empezó a seguirlo, y no fueron poquitas personas, dice que fueron multitudes la que le seguía, ¿sí? Entonces, la gente que le seguía por causa de los milagros y las sanidades que Jesús había hecho, eran estas multitudes. Este sermón es probablemente el resumen de lo que Jesús enseñaba en las sinagogas. Recuerden que Jesús enseñaba en diferentes lugares, por donde él iba, él tenía la oportunidad de enseñar en las sinagogas. ¿Por qué? Porque él era un rabí, o es un rabí. Es una exposición de lo que es el reino, ¿sí? El primer mensaje dado por Juan y por Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí recuerdan cuál era el mensaje que daba Juan el Bautista y que dio también Jesús? Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Este era el mensaje que daba Juan el Bautista y que dio también Jesús, el reino, ¿sí? Jesús fue el primer exponente, el mayor. Jesús es el mayor exponente de ese reino y se propone darlo a conocer. Aquí da normas espirituales del reino. Dice que subió al monte. No especifica cuál monte. Posiblemente a un lugar cercano donde se encontraban, un lugar cercano de donde ellos se encontraban. Tradicionalmente se le conoce como el monte de las bienaventuranzas. ¿Sí? La ubicación, o sea, ya hay un monte llamado así, monte de las bienaventuranzas. La Biblia no especifica el lugar, pero ya la tradición, digamos así, ha atribuido un lugar donde se puede hoy ir, conocer, visitar. Aunque el texto menciona que enseña formalmente a sus discípulos, las multitudes permanecen alrededor escuchando el mensaje. Al final del sermón son precisamente las multitudes son las que quedan asombradas por su doctrina. Entonces mire que cuando se acabe el sermón, ahí en el capítulo 7, vamos a ver que son las multitudes las que se asombran de ver la doctrina de Cristo. Entonces ellos, o sea, los primeros destinatarios fueron los discípulos, pero las multitudes estaban también atentas, estaban escuchando y además admiraban la doctrina. Bueno, dice allí el verso sentándose. Entonces, esta es una postura de autoridad. En la tradición judía y el mundo antiguo, los maestros y rabinos se sentaban para enseñar de manera oficial. Estar sentado denotaba que lo que se iba a decir tenía el peso de una doctrina oficial y autoritativa. Cuando Jesús se sentaba a hablar, o un maestro, pero recordemos Jesús el maestro de maestros, era porque iba a decir algo importante. Los discípulos todos estaban atentos en ese momento. De ahí aparece el origen de la expresión, es cátedra. ¿Sí? Jesús eso es lo que le iba a dar Jesús, cátedra. Bueno, esa palabra proveniente pues del griego. Mientras esto, los discípulos y oyentes solían permanecer de pie en señal de respeto y atención. O sea que las multitudes, los discípulos, todos estaban atentos a lo que el maestro iba a hablar. ¿Por qué? Porque era de suma importancia. Estaban más cerca sus discípulos, no solo los 12, sino todos aquellos que decidían comprometerse seriamente con su estilo de vida y enseñanzas. Sí, entonces, los 12, ya recordemos que es muy probable que para ese momento ya estaban los 12, aunque aquí en Mateo nos registra la elección de 4, ¿cierto? Que lo vimos la semana pasada, 4 de sus discípulos, pero en Lucas al parecer ya estaba conformado el grupo de los 12, porque recordemos que los evangelios no nos pretenden dar y Mateo no nos pretende pues dar un orden cronológico exacto de todos los eventos, sino que menciona, ahí lo importante es mostrar, o sea, el objetivo del libro de Mateo, del evangelio de Mateo, es mostrar a Jesús como rey, mostrar hablar de Cristo como rey y dar a conocer el reino de los cielos, que eso fue lo que Cristo Jesús vino a enseñar. Entonces, los otros, digamos, personas que ya habían escuchado, que de pronto algunos eran discípulos de Juan y ya estaban más familiarizados con las enseñanzas de Jesús o de Juan y estaban interesados en seguir a Jesús, entonces ellos estaban más de cerca, ¿sí? Los 12 y aquellos discípulos que se habían comprometido, o sea, tenían un compromiso mayor que el de las multitudes, ¿sí? Porque aunque las multitudes escuchaban, recibían de Dios, de cierto, las bendiciones que Dios tenía para ellos, de sanidad, de milagros, de alimentación y todas las bendiciones que implicaba seguir a Jesús, pero muchos de ellos no estaban realmente comprometidos, solamente, y Jesús en una ocasión les dijo, ustedes me siguen, pero porque yo les doy alimento, pero no porque realmente estén comprometidos, muchos de ellos, aunque muchos de ellos sí lo estaban. Bien, entonces, aquí vamos a hacer un cuadro comparativo
entre dos montes, ¿sí? Vamos a hablar de dos montes, vamos a hacer una comparación con la ley, con la ley y con el sermón del monte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comparar lo que fue la ley. Primero la ley fue dada en el monte Sinaí y el sermón del monte fue dado en un monte de Galilea. Segundo, descendió Jehová sobre el monte Sinaí. En ese momento Jehová descendió sobre el monte Sinaí. Acá vemos en el sermón del monte que Jesús subió al monte. Entonces en una ocasión descendió Jehová, en el otro Jesús subió. Otro puntico. Habló Dios en medio de truenos y relámpagos. O sea, hubo gran sonido. Aquí en el sermón del monte Jesús habló con voz potente, sí, pero sin gritos, ¿sí? Allí no hubo, digamos, estas manifestaciones espectaculares de sonidos de lo que es la presencia de Dios. Aquí Jesús habla más calmadamente, aunque con voz fuerte, por supuesto, para que pudiera ser escuchado por todas las multitudes. Otro puntico, el pueblo debía mantener distancia, ¿sí? Allá en el monte Sinaí, el pueblo no debía acercarse, sino el pueblo debía estar alejado. Acá vemos que se invitó al pueblo, en el sermón del monte, se invitó al pueblo a acercarse, ¿sí? Aquí vemos qué maravilloso Jesús. Siempre pensando en la gente, en que se acercaran a Él. Jesús, Dios se hizo asequible al hombre a través de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, quien aprovecho para dar toda gloria, honra, majestad y decirle, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres el Rey de reyes, el príncipe de los predicadores, el maestro de maestros. Tú eres, Señor Jesús, y tú mereces toda mi alabanza, toda mi adoración y todo lo que yo soy. Bien, otro puntico. Dice la ley que iba contra los efectos del pecado. ¿Sí? La ley iba contra los efectos del pecado. Ahora vamos a ver que en el Sermón del Monte Jesús atacó las raíces del pecado. No solamente, digamos así, acá en la ley se daba como unas consecuencias, se daba como unas maldiciones por el pecado. Aquí no. Aquí Jesús ciertamente habló de bienaventuranza, ¿cierto? De bienaventuranzas y esto. Pero también Jesús atacó fue ¿qué? Las raíces del pecado. ¿De dónde nace el pecado? Dice la palabra que del corazón, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, ¿cierto? No es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón salen los adulterios, salen los malos pensamientos, es del corazón que sale esto. Bien, dice ahí la palabra abriendo su boca, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, abriendo su boca enseñaba, ¿cierto? Ahí dice, pero podemos pensar que es una redundancia, pero no es una redundancia, es un hebraísmo. Esta fórmula se usa para discursos de máxima importancia, solemne o de revelación divina. Indica que lo que sigue no es una opinión humana común, sino una enseñanza profética y soberana. Jesús no solo enseñaba cuando abría su boca, él a veces lo hacía con su testimonio, o mejor dicho, siempre lo hacía con su testimonio, y otras veces enmudecía y no abría su boca. Pero Jesús siempre nos daba enseñanzas, siempre con su manera de vivir, o abriendo su boca o cerrando su boca, pero nos daba enseñanzas. Jesús toma el rol del nuevo legislador definitivo, asemejándose a Moisés en el monte Sinaí, pero hablando con autoridad propia. Dice también que les enseñaba. Esta no era una proclamación o predicación, como por ejemplo, a ver, hay una diferencia entre predicación y enseñanza. Bueno, esta no era la palabra para predicación es proclamación, es decir, es como algo así como hablar fuertemente, es una proclamación como por ejemplo cuando Juan el Bautista o el mismo Jesús decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una proclamación. Y también otro ejemplo como la que hizo Jonás en Nínive. ¿Qué decía Jonás? En 40 días Nínive será destruida. Esa es una proclamación.
o una predicación, ¿sí? ¿Y la enseñanza qué es? La enseñanza es una explicación, ¿sí? Una explicación del evangelio, del mensaje que estoy dando. Entonces esa es pues la diferencia. Pero aquí Jesús no iba a proclamar, no iba a hacer una proclamación, sino que iba a hacer una enseñanza. Bien, Mateo describe 5 sermones principales de Jesucristo. Vamos a ver 5 sermones principales en el libro de Mateo. Primero, del capítulo 5 al 7 está el Sermón del Monte y es el que estamos viendo la introducción a él. Es el manifiesto del reino. Incluye las bienaventuranzas y enseñanzas sobre la vida en el reino de los cielos. Segundo, un discurso misionero. Eso está en el capítulo 10. Instrucciones para los 12 apóstoles al enviarlos a predicar. Número 3, discurso de las parábolas, está en el capítulo 13. Parábolas sobre los misterios del reino de los cielos. Cuarto, un discurso eclesial, eso está en el capítulo 18. Normas sobre la comunidad, el perdón y la humildad. Y quinto, el sermón en el monte de los olivos, en el capítulo 24 y 25. Es un discurso escatológico, advertencias sobre el juicio final, la venida del Hijo del Hombre y el fin de los tiempos. Entonces ahí vemos 5 diferentes sermones principales que nos muestra el Evangelio de Mateo. Bueno, algo aquí estamos hablando sobre el Sermón del Monte. Hay controversias acerca si el relato de Mateo es el mismo de Lucas, ¿sí? Respecto al Sermón del Monte. En Mateo 5, del 1 al 7, Mateo 5, del 1 al capítulo 7, 29, da un mismo conjunto de enseñanzas dadas en Lucas 6, del 17 al 49. ¿Sí? En Mateo se nos dice que tuvo lugar en un lugar, bueno, en Mateo nos dice que fue en una montaña, en Lucas nos dice que tuvo lugar en un lugar llano, ¿sí? Entonces ahí existen pues controversias. ¿Cómo así? ¿Dónde fue? ¿Se trata del mismo sermón o son dos diferentes? Esto siempre se ha tratado pues como de armonizar, de conciliar esto, pero bueno, hay 3 formas, 3 maneras que podemos tratar. Aunque mire, como sabemos que son autores diferentes, el público, digamos así, es diferente, los primeros destinatarios son diferentes y cada uno tiene un propósito, ¿sí? Cada evangelista tuvo un propósito diferente. Pero igual vamos a tratar pues de armonizar un poco esto. Veamos 3 maneras que lo podemos hacer. Primero, puede tratarse del mismo sermón, dado en el mismo lugar y tiempo. O sea, tanto el de Mateo como el de Lucas, sí, puede ser el mismo. El lado sur-oeste del mar de Galilea, donde fue, que nos menciona el de Mateo, son laderas ondulantes que crecen desde el mar Muerto, ¿no? Esta área también tiene partes llanas, así que la misma geografía puede ser llamada tanto ladera de montaña o llanura. O sea que puede ser el mismo, o sea, si el uno le llama la montaña y en Lucas le llama llanura, puede tratarse del mismo porque, digamos, la geografía permite, ¿cierto? O que Jesús primero empezó en la montaña enseñando y luego bajó a la llanura a hablarle esas mismas palabras a las multitudes. O sea, hay muchas maneras de poder entender esto. Segundo, también puede tratarse de un discurso compuesto. Esto se refiere a una antigua práctica que consiste en poner juntas en un mismo sermón cosas que Jesús habló en distintas ocasiones. O sea, que puede tratarse de 2 momentos diferentes, pero que uno de los autores llegó y tomó de un lado y de otro, de un sermón y de otro, y los unió en uno solo para para mostrarlo así, exponerlo así en uno de sus evangelios. Entonces, esa es una técnica usada. Yo creo que nosotros en algún momento también hacemos eso, damos un sermón en un lugar y en otro
damos otro, pero tratamos como si lo vamos a dar en otro lugar, de sacar de acá y de acá, ¿sí? Porque no siempre son las mismas audiencias y a veces el tiempo no es el mismo, la geografía a veces no es la misma. Entonces es posible que esto también hubiera sido. Y tercero, también puede tratarse de sermones similares, o sea, que pueden ser, que no sea el mismo, que Jesús dio un sermón similar en una parte y en otro momento, en otra ocasión, lo dio en otra parte, dados por Jesús en distintos lugares, uno dado en una montaña y en otro en un lugar llano. Recordemos algo, Jesús fue un predicador ambulante que en ocasiones repitió sus sermones a nuevas audiencias, ¿sí? Jesús iba de un lado a otro y claro, él quería que ninguna de las audiencias se quedara, digamos así, sin este sermón que es importante, que a uno a veces quisiera como predicador enseñar todo de una vez, ¿no? No es posible, pero que, para que no se quedaran sin estas enseñanzas tan importantes en determinado lugar, Jesús lo repetía, pues, esos mensajes. Entonces, una de esas tres, no sabemos exactamente si se trató del mismo o no, pero como dije, ya sabemos que no se trata pues de tratar de que todo encaje perfectamente, porque ese no era el objetivo de los evangelistas, sino que iban dirigidos a diferentes audiencias y que fue escrito también en diferentes momentos. Bien, con esto terminamos la introducción a ese sermón del monte. Con la ayuda del Señor, en el próximo video vamos a empezar en el versículo 3 acerca de lo que son las bienaventuranzas. Bien, que el Señor les bendiga grandemente.